preguntarte esta situación. ¿Hay acuerdo, no hay acuerdo? ¿Fumaron la pipa de la paz? En realidad, todo es mucho más complejo de lo que se está anunciando. Se va a firmar el viernes un memorándum de entendimiento, no un acuerdo, un memorándum de entendimiento que indica que durante 60 días las partes van a negociar el contenido del acuerdo definitivo. Lo anunció hoy Donald Trump, que estaba obsesionado en que iba a anunciar Claro, esto el día de sus 80 cumpleaños. claro. Pero bueno, lo anunció solo él. Y lo Bueno, anunció Pakistán, diciendo que se va a firmar el viernes de la semana que viene. bueno, Pakistán, perdón, ¿Por qué no? la importancia de Pakistán, que es el negociador entre las partes, ¿no? Es el mediador. Sí, es el negociador y además es China. Claro, Atrás de Pakistán está la República Popular China, que también quiere que se haga lo que dijo hoy Trump que se va a hacer, que se abra Hormuz. Este claro. es el anuncio más importante y muy claro porque dice Trump, yo levanto e Irán levanta. Bueno, Irán está todavía analizando entre quien está por firmar, que es el canciller, y la Guardia Revolucionaria Islámica, los detalles. ¿Por Claro. qué? Porque anoche hubo un fuerte enfrentamiento entre Israel y Hezbollah. Y lo que quiere la Guardia Revolucionaria Islámica es que en este acuerdo se incluya a Hezbollah y a Hamas y que Israel se retire del Líbano. El ministro de Defensa de Israel acaba de decir que Israel de ninguna manera se va a retirar del Líbano. Hay una tensión entre Trump y Netanyahu que el propio Trump ha dejado trascender. Otro tema muy importante, Sí, ¿se abre Hormuz pero se cobra peaje o no? Estados Unidos dice no van a cobrar peaje. Los iraníes están divididos en esto también. La Guardia Revolucionaria Islámica dice tenemos derecho a cobrar por la administración del estrecho de Hormuz. Otro tema central, ¿qué va a pasar con el plan nuclear? Trump dice no va a haber plan nuclear, vamos a ir a buscar en su momento el uranio enriquecido de Irán y lo vamos a destruir o lo vamos a rebajar. Bueno, Irán dice no, el uranio enriquecido no se troca. Nuestro uranio no se lo damos a nadie, ni a Estados Unidos, ni a China, ni a Rusia. Así que hay otro tema importante para discutir estos 60 días. Y por sí, último, sí. Estados Unidos dice, no te voy a dar dinero hasta que vos hagas lo que tenés que hacer. Y lo que dice la Guardia Revolucionaria Islámica es, Estados Unidos tiene congelado 24.000 millones de dólares que son nuestros. Bueno, que empiecen a darnos en 3 cuotas los 24.000 millones de dólares. Si faltaba algo para esto, Sí. acaba de aparecer Barack Obama diciendo que este acuerdo es mucho peor que el que él firmó. Ah, bueno, claro. Bueno, uno veía con expectativa o con buena expectativa este anuncio de que habían alcanzado un entendimiento, este memorándum que vos decís que se va a firmar en 60 días. Vos decís que por ahora no hay nada que descorchar. A los que están en Wall Street, por supuesto siempre se celebra el final de cualquier guerra, pero a los hombres de mercado que creían que mañana iba a ser una muy buena noticia para el mundo, vos decís, perdón, todavía en muchos temas centrales no hay acuerdo, no hay entendimiento. Sí, pero si se abre Hormuz, el mercado va a festejar mucho, porque el Claro, problema central para el mundo de los negocios es el que hoy dijo Trump, que vayan los barcos, que fluya el petróleo libremente. Eso es lo que ha complicado la economía mundial. El resto es una guerra terrible para los participantes, pero lo que le importa al mercado es que se abra Hormuz. Si efectivamente mañana ambas partes abren Hormuz, el mercado va a festejar. ¿Cómo va a festejar? Bajando el precio del crudo, aumentando el precio de otro tipo de acciones. Es decir, se va a dar vuelta un mercado que hasta ahora premiaba a los que tenían petróleo en su poder, a las grandes petroleras, y premiaba a las empresas que fabrican armas. Ahora premiaría a las que producen o las que hacen actividad financiera. ahora, Carlos, entonces, si no te entiendo mal, más que un final de la guerra, pareciera ser una tregua de 60 días para ver si se pulen estos desacuerdos que tienen. Por lo menos hay un principio de sentarse a negociar para esta situación. Pero estamos hablando más de una tregua que de un acuerdo de paz. Por eso dicen memorándum de entendimiento y no dicen acuerdo. Todos los medios de comunicación están hoy tirando la palabra acuerdo.
acuerdo es el que se va a llegar en 60 días. Por ahora lo que hay es un momento en el cual las partes parecen haber decidido no agredirse, sin perjuicio de lo cual sigo teniendo mis dudas con lo que puede pasar entre Israel y Hezbollah, porque ya ha habido enfrentamientos muy fuertes entre esta organización terrorista y el Estado de Israel, que la considera un enemigo clave para su propia subsistencia. Y aclaremos, para Irán, este acuerdo tiene que incluir, como dije antes, un alto el fuego sobre Hezbollah y sobre Hamas. Son sus proxies, son sus amigos, son los que ellos llaman los guardianes de la libertad. Pero sí, más allá de esto que vos bien comentás, es innegable que esto ha sido un paso muy positivo para lo que es la negociación, porque se ha alcanzado este entendimiento o este acuerdo o este principio de entendimiento que antes no estaba ni en la mesa. De hecho, hace 24 o 48 horas estábamos en las puertas de una escalada. Me parece que ambos países han confirmado este entendimiento, que parece ser un hecho trascendental, más allá de lo que sucede en estos 60 días, ¿no? Absolutamente es trascendental, y además hay que dejar dicho con claridad la importancia de la acción de la República Popular China en esta cuestión, y también la importancia de Putin. Ha habido una conversación telefónica hoy entre Donald Trump y Putin antes de anunciar esto. Putin tiene una relación muy cercana al ministro de Relaciones Exteriores de Irán, y también Wang Yi, el canciller de China, le tiene confianza al ministro de Relaciones Exteriores de Irán. Pero la Guardia Revolucionaria Islámica tiene sus propios objetivos, uno de los cuales, reitero, es que Israel no ataque a Hezbollah y a Hamas, y que Israel se retire del territorio del Líbano. El ministro de Defensa de Israel dijo hoy: de ninguna manera nos vamos a ir de ahí. Entonces, hay temas que pueden desatar conflictos dentro del conflicto, pero claramente la decisión de Donald Trump es ir hacia una distensión absoluta y que baje el precio del petróleo. ¿Por qué? Y bueno, porque hay elecciones en Estados Unidos el 3 de noviembre, y yo suelo decir que en ese país las gasolineras votan. Digamos que el precio del galón de combustible afecta mucho a un ciudadano norteamericano, tanto en su vida diaria, porque tiene muchísimos vehículos, como en el transporte de mercaderías que producen inflación. El mes pasado, por primera vez en su historia reciente, Estados Unidos ha tenido en un solo mes el 0,9 de inflación. Esto es una proyección anual para Estados Unidos absolutamente insoportable. Trump dijo hace 24 horas: no me importa la inflación. Bueno, a él no le importará, pero a los que van a votar el 3 de noviembre le importa y mucho. Bueno, acá en Argentina tampoco importaba en algún momento, y mirá lo que nos pasó después. Pero Carlos, te molesto con la última, después obviamente retomamos el contacto, pero te molesto con la última, que tiene que ver con esto que decías de las elecciones en Estados Unidos en noviembre. Estos 60 días, ¿no se pone Trump un plazo mucho más complejo a la hora de negociar dentro de 60 días en condiciones, si se quiere, más desventajosas para su posicionamiento político? Porque no alcanzar un acuerdo en 60 días es mucho más, se debilita su posición. Absolutamente. Trump está convencido que va a lograr en 60 días arreglar lo que falta. Claramente sus negociadores, y sobre todo el intermediario pakistaní, que insisto, Pakistán es China, aunque muchos crean que es Estados Unidos, están convencidos que lo pueden lograr. Recordemos que un país como Irán, tener como enemigo a Estados Unidos es grave, pero no puede también enfrentarse a la República Popular China. Y por ese estrecho de Hormuz, que ahora se va a abrir, llega la mayoría del petróleo que China recibe. Ahora está recibiendo una parte de ese petróleo por el Mar Rojo, por otro estrecho, Al-Mandet, que está también, podrían controlarlo ahí los hutíes. Pero en este momento China lo que necesita es el país de Oriente que más lo necesita, que se abra el petróleo. Y esto también es un tema clave para Europa, porque hay muy poco petróleo de reserva, y en consecuencia Europa, que no tiene petróleo, está en una situación desesperante. Carlos Rucauf es vicepresidente argentino. ¿Qué tal? Muy buenas, Carlos. ¿Qué tal? Un placer para mí estar con ustedes y con la compañía de los otros analistas. Tenemos también con nosotros a Eduardo Irastorza, profesor en OBS Business School. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Muy buenas tardes y saludos a todos.
Les presentamos por último también a Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica. ¿Qué tal, Juan Antonio? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, saludos a todos. Bueno, pues un momento con mucha incertidumbre, con mucha tensión geopolítica y un momento marcado por este anuncio de Donald Trump que nos lo vendía muy bonito y que ahora, bueno, pues empezamos a leer la letra pequeña, con Irán, que anuncia que el estrecho de Hormuz permanece cerrado, y con Estados Unidos, que dice que el bloqueo naval va a permanecer por lo menos hasta el próximo viernes. Mientras tanto, Israel golpea en Líbano, y la pregunta, Juan Antonio, si te parece, empezamos contigo, es ¿qué supone realmente este acuerdo y si realmente crees que va a permanecer, si realmente crees que de aquí al viernes esto puede mantenerse? A ver, el problema del acuerdo es que es una iniciativa norteamericana, claramente, y resulta que Estados Unidos no tiene el control de la escalada. Y ese es el gran problema. Al no tener el control de la escalada, si no obliga a Israel a cumplir estrictamente el acuerdo, pues en cualquier momento, hoy mismo, mañana, cualquier momento antes del viernes, Israel puede hacerlo que fracase. Basta un ataque, es decir, el compromiso de este acuerdo, este memorándum de entendimiento, es una especie de armisticio, no nos engañemos, haría que Irán pues volviera de nuevo a las represalias por la situación israelí. El memorándum, esto que llamamos de acuerdo, esta especie de armisticio, realmente representa una derrota estratégica norteamericana. Estados Unidos se había metido en un atolladero. Yo recuerdo, creo que en algunos otros sitios, pero aquí creo que también, hablé de que era necesario llegar a un acuerdo, a un fin de las hostilidades antes del 30 de junio, porque entonces la situación de crisis provocada por el corte del estrecho de Hormuz iba a afectar, se iba a extender, afectando de forma sistémica a toda la economía global, y que eso iba a llevar a una catástrofe que afectaría, por supuesto, también a los propios Estados Unidos. Con lo cual, tenía que pararlo. Aparte de las consideraciones ya de la cercanía del Mundial de Fútbol, de las elecciones en Israel, de las elecciones de medio término en Estados Unidos, de la caída en las encuestas, el aumento de la inflación en Estados Unidos. Es decir, eran muchos factores los que indicaban que Trump necesitaba llegar a algún tipo de cierre de las hostilidades. Claro, como se ha dejado pasar tanto tiempo, como se ha dejado que la cosa se deteriorara tanto, pues al final ese acuerdo tiene que ser apresurado. ¿Y qué ha significado? Pues que de los famosos 14 puntos filtrados por Axios y por las agencias iraníes, pues prácticamente no es que se vayan a firmar, sino que encima, en las últimas 24 horas, por acción de Israel bombardeando el sur del Líbano, Estados Unidos ha tenido que hacer más concesiones, entre ellas la garantía de la integridad territorial del Líbano, y por lo tanto eso significa la retirada de las tropas israelíes del sur del Líbano, la retirada, el levantamiento del inmediato del bloqueo naval, aunque ahora dice Trump que no, pero bueno, dice Trump que sí. En fin, no sabemos, como nunca sabemos muy bien el grado de fiabilidad que tienen sus mensajes, pues estamos en ese limbo, en esa especie de nube. Y bueno, pues el viernes próximo, teóricamente, se tendría que firmar este memorándum y ahí se iniciaría 60 días de negociaciones, pero ya con el estrecho de Hormuz abierto, sin cobrar durante esos de paso, sin cobrar durante esos 60 días. Pero sí ya se acepta que posteriormente, si se firma ya el memorándum de paz definitivo, el acuerdo de paz definitivo, entonces sí, acuerdo de paz, entonces sí que ya entre Omán e Irán decidirán el mecanismo de pago por el paso del estrecho de Hormuz. Fijaros que incluso uno de los puntos, es curioso, lo tengo aquí porque yo creo que merece la pena comentarlo, es que en el memorándum en este armisticio, hay una obligación de presentar planes de reconstrucción de Irán por valor de 300.000 millones de dólares. Es decir, ya os digo yo que esto, uno, lo van a pagar las petromonarquías, que están muy interesadas en que esto finalice cuanto antes, y además me temo porque ha habido presión de Jared Kushner y Steve Witkoff precisamente a Qatar y a otros países para que se empujara en la dirección de este punto.
¿Para qué? Para participar ellos en la reconstrucción. Es decir, es que ya el colmo es que estos señores, encima, la banda de Mar-a-Lago va a intentar hacer negocios inmobiliarios en la reconstrucción en Irán. A ver, mi impresión no es muy optimista, porque efectivamente, cuando no se tiene el control de la escalada, esto se puede desbordar en cualquier momento y fracasar de forma estrepitosa, ¿vale? Y ya sabemos cómo actúa Israel. Lo hemos visto, lo vemos, hoy mismo está volviendo a bombardear. Es decir, aquí todo el mundo está teniendo una paciencia impresionante con estos tipos, ¿no? Y por tanto, mucho me temo que esto puede fracasar en cualquier momento, esta misma noche. Pero es verdad también una cosa. Si Trump quiere, Netanyahu, por mucho, y la prensa israelí y los ministros israelíes, por mucho que quieran sacar pecho, si Trump quiere, solo tiene que decir una sola cosa para que no les quede más remedio a los sionistas que firmar. Y es: no se te envía una sola bala más, ni un solo dólar más, ni se te informa de un solo objetivo más. Es decir, y eso sería suficiente, porque en definitiva, esto, yo lo entiendo, es una derrota también para Israel. No ha conseguido ninguno de los objetivos. Aquí habría que hacer un análisis ya desde octubre del 23. Es decir, no ha conseguido ninguno de los objetivos. Ha sido una derrota estratégica para Washington, que uno de los puntos del memorándum es la salida de las fuerzas norteamericanas de la región cerca de Irán. Es decir, esto es una cosa impresionante. Es decir, son tantas cosas que yo tengo mi duda de que al final lo vayan a respetar, como no han respetado nunca nada, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque, vamos, o sea, es decir, esto es mucho más grave que Vietnam o que Afganistán, ¿eh? Así que, bueno, pues vamos a esperar, vemos qué pasa el viernes, vemos si se llega el viernes, vamos a ver qué pasa el viernes y crucemos los dedos. Bueno, pues pendientes de Trump y de Irán, precisamente vamos a contarles una última hora importante, y es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de aterrizar. Está, bueno, pues llegando en estos momentos a Europa, es lo que informa la CNN. Les decíamos que esta semana va a estar marcada por la cumbre del G7 que tiene lugar en Evian, en la frontera con Suiza, y precisamente enseguida van a ver la imagen del Air Force One, el avión del presidente de Estados Unidos que acaba de aterrizar en Francia. Vamos a estar, bueno, pues muy atentos a la llegada del presidente francés, que va a reunirse con el presidente de Estados Unidos, con Donald Trump, que, como decimos, llega a esta cumbre del G7. Enseguida vamos a mostrarles la señal, vamos a intentar escuchar al presidente de Estados Unidos. Antes, Eduardo, te quiero preguntar a ti por lo mismo, por este acuerdo entre Irán y Estados Unidos, y sobre todo, pues ¿cuánto crees que esto puede perdurar en el tiempo? Si crees que, bueno, es un acuerdo sólido y fiable. La primera consideración que hay que hacer es que este acuerdo es como un banco de tres patas. Falta una de ellas, se viene abajo. En este caso, todo hace pensar que la pata israelí no va a estar en esa estructura. Además, esas patas deberían ser igual de largas e igual de sólidas. Y el compromiso que tienen las tres partes tampoco es igual. Israel, lo ha señalado muy bien Juan Antonio, va por libre, es decir, tiene su propia agenda y ha tratado de llevar a remolque a Estados Unidos, lo ha conseguido durante muchísimo tiempo, ahora parece que se empiezan a cansarse de esta situación. También supongo que lo que está haciendo Trump es esperar a las elecciones de septiembre en Israel para ver si hay un cambio de figura, si Netanyahu, a cambio de la absolución de sus muchos casos pendientes, pues se retira de la carrera política, pero se puede decir que hay pocas razones para considerar que esta situación de alto el fuego, yo no hablaría de un acuerdo de paz, me parece demasiado pretencioso, porque todavía no se han puesto de acuerdo en muchísimos temas, ¿no? Que este acuerdo de paz se perpetúe incluso hasta el viernes. Ya estamos acostumbrados a que de un día para otro cambie todo. Antes comentábamos en plan de humor, bueno, durante las últimas horas no ha cambiado nada porque Trump ha ido en avión durmiendo, ¿no? Con lo cual no ha podido hacer mucho ruido en todo ese tiempo, pero ya ha llegado. Vamos a ver qué es con lo que nos encontramos. Israel ya ha dicho que no va a renunciar, y lo ha dicho al más alto nivel, al nivel del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. No va a renunciar a Gaza, no va a renunciar
seguiría actuando en Cisjordania, eliminando asentamientos palestinos centenarios que considera que forman parte de Hezbollah para poner a colonos israelíes. No va a renunciar a las fuentes del agua en el Golán, no va a renunciar a una supuesta zona colchón con el Líbano, que no tiene sentido, porque los drones, pues 15 kilómetros que hay hasta el río Litani, pues se nos salta un dron en cuestión de minutos o de segundos, ¿no? Si es realmente rápido. Con lo cual van por libre y no van a aceptar ningún mandatory de nadie absolutamente. Con lo cual esa situación solo se alteraría después de esas elecciones de septiembre. Hay pocas certidumbres que se pueden definir en este momento, ¿no? Y a mí me gustaría pues trasladar a la audiencia pues algunas certezas. La primera de ellas es que Estados Unidos ha perdido la batalla de la credibilidad a lo largo de todo este conflicto. Esos cambios de opinión permanente han dañado muchísimo la idea de seriedad diplomática que Estados Unidos ha estado tratando de construir durante décadas. Tampoco ha habido una coherencia en su postura política. Un día te hago desaparecer del planeta, al día siguiente llego a un acuerdo contigo. Esos son hechos. No estoy hablando mal de nadie. Es como la famosa frase de Winston Churchill: el plomo es gris, el plomo es pesado, el plomo es venenoso. No estoy hablando mal del plomo, me limito a exponer los hechos. Y estos dos hechos ya se dan. El tercero es la iniciativa estratégica. Me recuerda un poco la película de Ridley Scott de Black Hawk derribado, cuando el general derriba en el Black Hawk y dice: caballeros, ya no tenemos la iniciativa estratégica. Efectivamente, no han tenido la iniciativa estratégica, han ido a la rueda de Israel, han ido en función de cómo pasan las cosas, del miedo que sienten a los medios de ataque de Irán, que sí ha entendido algo muy importante que ellos no han acabado de entender todavía, y es la guerra 3.0, que no hacen falta elefantes para matar moscas que dañan, no hacen falta tomahawks para destruir un dron de 1.000 euros. Irán se ha entendido cuál es ese nuevo escenario, ha aprendido de Ucrania, Ucrania ha aprendido también en ese conflicto a que si quieres, y esto es un tema de marketing prácticamente, ¿no? Algo que a mí, yo profesionalmente me he dedicado mucho a ello, ¿no? Si quieres ser mejor que el resto, no se trata de competir más rápido por la misma pista, sino de buscar un camino distinto. Y ese camino distinto lo han encontrado en una tipología de guerra distinta, la tipología 3.0. La 1.0 eran medios analógicos contra medios analógicos, tanques, barcos, etc. La 2.0 empezamos a meter tecnología, pero ahora es cibertecnología, nuevos sistemas, producciones masivas de medios baratos, es decir, un planteamiento completamente distinto que probablemente nos lleve a un tipo de guerra que acabe con un game over, ¿no? Es decir, me he quedado sin nada que tirarte, game over, ríndete, ¿no? Por otro lado, Israel, y esto también es otro hecho, se ha dañado en su imagen de una manera inconcebible hace unas décadas. O sea, de ser el país agraviado por antonomasia en el mundo con su genocidio, nos hemos encontrado con imágenes como la de ese ministro humillando a la gente con el himno absolutamente respetable y maravilloso de Israel, pero utilizado como arma agresiva y de escarnio, ¿no? Hemos visto también una sociedad israelí polarizada. Este es un hecho ya. Está muy polarizada, como nunca lo ha estado, y la política de Estado, al igual que ocurre con Estados Unidos, se está cuestionando desde dentro. Y, por supuesto, la guerra 3.0 no la ha entendido. Ha ido con lo que tiene y no ha ido con lo que podía funcionar. Ha ido con tanques Merkavas, Juan Antonio ha hablado de esto muchas veces, ¿no? Y se los han pulido todos. ¿Por qué? Pues porque con un dron puedes acabar con el mejor tanque de Oriente Medio, que es el Merkava. Incluso un tanque pensado para llevar protegida a su tripulación y a otras 4 personas, a un pelotón, ¿no? Pues los han parado, cuando menos los han parado. Y en tercer lugar tenemos Irán, que tiene una nueva cúpula. Yo creo que ese ha sido el mayor error de Estados Unidos, eliminar a aquellos que estaban más cerca de poder llegar a entenderse y meter a unos amateurs del ejército, de la Guardia Revolucionaria, de los que desconocen todo absolutamente y que pueden salir por cualquier sitio. Por cualquier sitio. Con lo cual, pues bueno, el viejo dicho de más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, pues se puede aplicar aquí perfectamente. En segundo lugar, Irán sale reforzado en términos de prestigio en el mundo musulmán, porque un empate es una victoria.
Esto es como el Mundial, esos países que vienen de los extremos más recónditos consiguen. Ayer yo vi la felicidad de cómo metieron un gol a Alemania, aunque luego les metieron 6 o 7, y el nivel de satisfacción es total. O sea, van a volver como campeones a su país, ¿no? Pues en este caso, Estados Unidos solo podía ir con una victoria y de paliza, y va a volverse sin ninguna de las dos cosas. Y por último, y con esto termino, Irán también es el actor militar que ha entendido la guerra 3.0. Y esa es la situación. Y voy a apostillar sobre una cosa. Occidente, que se ha puesto de perfil, como se suele decir en castellano, y perdón por el símil taurino, pero ha quedado como cagancho en Almagro. O sea, ha quedado muy mal. Porque cuando Estados Unidos ha dicho voy a devolverles a la de piedra, toda esa defensa de la civilización, el respeto, la cultura, pues ha brillado por su ausencia en el discurso de los políticos europeos. Y eso sí que es grave, porque cualquier opción liberal, demócrata que hubiese en Irán ha dicho, caray, ¿y estos son los que tomamos como referencia? Pues bien, vamos, ¿no? Y hasta aquí, pues, los comentarios que quería hacer para proyectar un escenario de certezas, porque todo absolutamente es susceptible de cambiar. Bueno, pues todo, mucho puede cambiar, desde luego. Desde aquí hasta el próximo viernes, les decíamos, empezábamos este programa, ¿no?, hablando del anuncio de Donald Trump, que ayer decía que se levantaba el bloqueo de Estados Unidos, pero nada más lejos de la realidad. Hablando de certezas, militares de Estados Unidos dicen que el bloqueo de los puertos iraníes se mantiene vigente a la espera de finalizar el acuerdo con Irán previsto para el 19 de junio. Dice que los buques afectados por el bloqueo no deben intentar cruzar hasta que se les dé una instrucción explícita. En este sentido, Político también está informando de que Estados Unidos va a centrarse en el desminado una vez que se finalice este acuerdo con Irán. Veían antes, por cierto, en sus pantallas a un Donald Trump que ya ha llegado a Evian, ya ha llegado a Francia y llega con un buen séquito, con Scott Bessent, con Kevin Hayes, con Marco Rubio. Sin duda va a ser uno de los grandes protagonistas de esta semana con su viaje y sobre todo con su repaso de los países europeos, sobre todo de Francia. Enseguida vamos a intentar escuchar a Donald Trump. Parece que va a reunirse en los próximos minutos con Emmanuel Macron. Antes, Carlos, te quiero preguntar a ti también por este acuerdo entre Estados Unidos e Irán y sobre todo lo que estaba diciendo ahora Eduardo, ¿no? ¿Qué certezas tenemos? ¿Cuánto crees tú que va a durar este acuerdo? ¿Qué fiabilidad tiene? Cuando uno tiene un acuerdo, lo firma el día que lo tiene. Cuando uno dice que va a firmarlo 5 días después es porque no lo tiene, en primer lugar. En segundo lugar, está muy claro que Donald Trump necesitaba festejar su cumpleaños al estilo Donald Trump, haciendo un anuncio que hasta ahora no tiene ninguna comprobación fáctica que vaya a ocurrir. Los mercados le creyeron, Europa sale contenta a aplaudir como focas que se ha tomado la decisión de abrir Hormuz, pero Hormuz no se abre. Hormuz sigue cerrado, lo sigue cerrando Irán, lo sigue cerrando Estados Unidos. Todo es para después del viernes. Pues hombre, hubieran esperado al viernes para hacer un anuncio. Claro, muchos van a ganar muchos millones, mientras tanto en Wall Street y en otros mercados. Mi sensación es que un acuerdo de estas características, sin la convicción de Israel y de la Guardia Revolucionaria Islámica, es absolutamente frágil. Cuando Israel dice, para mi subsistencia, porque yo no me juego una guerra, me juego la subsistencia. No puedo tener en la puerta de mi casa a Hezbollah, a los terroristas de Irak que responden a Irán, a los de Hamas, y me voy a quedar en Siria, es decir, me voy a quedar en todos los lugares que yo considero el colchón para mi subsistencia. ¿Cómo esto lo puede comprar la Guardia Revolucionaria Islámica, que ha puesto como condición que sus proxies, porque recordemos que Baghdadi es además el padre político de Hezbollah? En mi país hubo un atentado pensado por Baghdadi y ejecutado por Hezbollah hace mucho tiempo. Entonces, estamos hablando de dos contendientes que lo que preferirían es seguir en el conflicto. Cuando dos contendientes tan importantes como Israel y la Guardia Revolucionaria Islámica prefieren el conflicto y no el acuerdo, estamos más lejos del acuerdo que del conflicto. ¿Qué quieren que les diga? Hace poco la Guardia Revolucionaria bajó el famoso helicóptero Apache para frenar las cosas. Anoche Israel atacó para frenar las cosas. ¿Qué van a pasar en los próximos días? Es una terra incógnita. Claro está, todo el mundo festeja que se abre Hormuz, pero aclaremos, no se abrió, se abriría después del 19.
Todo el mundo dice que hay un acuerdo. No es un acuerdo, es un memorándum de entendimiento para en 60 días llegar a un acuerdo. ¿Qué falta definir del acuerdo? Todo lo más importante. Irán dice, me da mis 24.000 millones de dólares. No, dice Trump, le voy a dar de a poco en la medida que ustedes cumplan. Estados Unidos dice, bueno, nadie va a cobrar peaje. Irán dice, bueno, por ahora no, pero después de los 60 días tiene que incluirse que podamos cobrar un peaje por el estrecho de Hormuz que nosotros vamos a estar cuidando. Estados Unidos dice, no va a haber más polvo nuclear, lo voy a romper todo, dice Donald Trump. ¿Qué dice Irán? No les vamos a entregar, ni van a ustedes poder acabar con el uranio enriquecido, porque no es para hacer una bomba nuclear, es para un plan pacífico. Entonces, los chinos dicen, nosotros podemos ayudar a bajar el enriquecimiento. Putin dice, nosotros podemos bajar para bajar el enriquecimiento. Pero las posiciones siguen siendo las mismas que hace 4 días. La única diferencia es que Donald Trump dijo que había un acuerdo, que Pakistán, que es China, dijo que había un acuerdo. Recordemos que China es gran perjudicado por este conflicto porque tiene muy complicado el abastecimiento petrolífero. Y finalmente Irán, la Cancillería iraní dijo estamos para firmar el acuerdo. Ahora, todos sabemos que hay 2 salas en Washington y que hay 2 salas en Irán. Unos quieren un conflicto, otros quieren un acuerdo. Unos están del lado del lobby israelí, otros están al revés. En el caso de Irán, muchos dicen, acá se acaba de decir algo muy importante, la cúpula anterior iraní hubiera llegado a un acuerdo mucho antes y mucho más acorde a las circunstancias. Pero la Guardia Revolucionaria Islámica es lo más duro de Irán y los militares tienen como convicción siempre la guerra. Se ha dicho, no lo voy a recordar, son todos gente muy inteligente. Lo peor que puede hacer una guerra es la que la conduzca un militar. Cada vez que ha habido en las guerras una conducción pensando en lo militar, no tuvo ningún resultado positivo ni para los contrincantes ni para la humanidad. Entonces, que festejen las bolsas, que festejen los políticos europeos creyendo que está todo bien, que todo va a funcionar, pero tengamos un poco más de paciencia al fin de semana que viene. No sea cosa que en lugar de llover acuerdos, lluevan misiles. Así luce el estrecho de Hormuz a esta hora, aún con un paso moderado de embarcaciones. Aunque el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, autorizó la apertura sin peaje de este estrecho, el estrecho de Hormuz, esto no significa que el tráfico en la vía marítima vaya a recuperarse de forma inmediata hasta los niveles previstos a la operación Furia Épica iniciada el 28 de febrero. Irán, recordemos, mantiene sus propias restricciones. Funcionarios de la Unión Americana afirman que Teherán también ha puesto minas. Estados Unidos mantuvo una gran cantidad de activos en esta región durante toda la ofensiva, incluyendo 2 portaaviones y más de una docena de destructores, muchos de los cuales participaron en el bloqueo de los puertos iraníes. Los mercados, a partir de esta noticia, ya han comenzado a reaccionar con una fuerte caída en los precios del petróleo. En el barril de Brent ha retrocedido a $3.51, un 4.02% desde lo que fue su última actualización. Y mucha atención, hace pocos instantes el presidente Trump, en compañía de su homólogo francés Emmanuel Macron, ha asegurado que el acuerdo de Estados Unidos con el régimen de Irán ya está pactado. En su visita a Evian, Francia, en el contexto de la cumbre G7, Trump ha felicitado a los ayatolás por aceptar lo que dijo sería un éxito, no solo para Oriente Medio, sino para el mundo entero. En esto lo que respecta al petróleo y también a la economía. Ha agregado que el estrecho de Hormuz ya está restableciendo su flujo marítimo y que para este viernes, esta es la fecha que ha dado, se espera que esté totalmente abierto. Estoy muy contento de ver que ya logramos el acuerdo, que ya está firmado y que el estrecho está parcialmente abierto. Como ustedes bien saben, en este momento estamos haciendo una caza por un par de minas que ya han encontrado,
Pero yo creo que esencialmente los barcos que ya están saliendo podrán disfrutar de que el viernes va a estar totalmente abierto, y lo que ya logramos con Irán, con otros líderes, como bien saben, los primeros se fueron, los segundos se fueron, y ya encontramos este tercer grupo de líderes que son fuertes, muy inteligentes, pero que logramos un acuerdo. Me sentí un poco mal que tuvimos que hacer unos ataques durante 2 noches. Yo pensé sobre un ataque una tercera noche, pero lo logramos antes de que eso sucediera, y yo creo que en ese momento van a pasar muchas buenas cosas. Lo más importante es que el petróleo está cayendo en pico, que la bolsa se dispara como un cohete hoy. Es un récord, un hito. Y el petróleo está sufriendo su mayor caída. Por los números, todavía no hemos logrado lo que queremos, pero nos estamos acercando a lo que queremos, más cercano a lo que estábamos cuando todo esto inició. Pero con convicción también logré que no tengan un arma nuclear, que esto trataba justo de eso, porque ellos probablemente hubieran utilizado esa arma nuclear. Así que tuvimos 2 grandes momentos: cuando cancelaron la operación JCPOA, que fue el acuerdo que lograron con Barack Hussein Obama, y terminamos esto porque esto era el camino pavimentado hacia una arma nuclear, que hubiera sido muy malo para los Estados Unidos. Así que este acuerdo contaba con miles de millones de dólares que le fueron entregados a Irán, 1.700 millones en efectivo. Ellos necesitaban un Boeing 750, lo pusieron ahí en un hermoso Boeing 757, pero ellos realmente necesitaban un Boeing 747 porque era mucho dinero. 1.700 millones recaudados. Y además de eso, se gastaron decenas de miles de dólares. Así que intentaron sobornarlos para cerrar un trato, pero eso no funcionó. Eso nunca funciona. Y nosotros hemos hecho un gran trabajo, y con suerte vamos a lograr una gran amistad. Nos vamos a llevar muy bien. Y si no lo logramos, pues vamos a volver en donde estábamos. Pero yo no creo que eso vaya a ser necesario. El acuerdo con Irán que logramos va a traer mucho éxito al mundo, porque el petróleo realmente estuvo allá durante mucho tiempo, pero estaba como, bueno, listo, vamos con los precios del petróleo, pero ahora el petróleo está cayendo, así que estoy muy honrado. Quiero agradecerte por tu ayuda, tú siempre has sido de gran ayuda, es un honor estar aquí contigo hoy. Esta es la noticia del momento. Entonces Trump ha anunciado un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Hormuz. Lo ha dicho textualmente, ahí lo veíamos con el presidente de Francia. Barcos del mundo, pongan en marcha sus motores. Quien dio el primer anuncio fue el primer ministro de Pakistán. Recordemos que este país está de mediador entre las partes. Declaró la terminación inmediata y permanente de operaciones militares en todos los frentes, incluido el de Líbano. Así lo expresaba el primer ministro de Pakistán, y que la ceremonia oficial de la firma será el próximo 19 de junio. Esto se realizará en Suiza. Y en las últimas horas, el presidente Trump ha asegurado que este tránsito está habilitado desde este mismo lunes en el estrecho de Hormuz. El pacto, se ha referido al pacto que ha llegado su país con el régimen de los ayatolá. No obstante, hay que decirlo, hay cuestiones clave que aún no han trascendido de lo que ha sido este acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Y ya tenemos en pantalla a Roberto Macedonio, periodista de NTN 24 en Washington, D.C., con toda la información de lo que se ha dado en las últimas horas. Roberto, se veía pues en Irán, de Estados Unidos a Irán, separan 7 horas y media. Hoy en la mañana Irán hacía su anuncio, mientras Donald Trump todavía estaba terminando de festejar su cumpleaños número 80 en la capital estadounidense. Adelante, te escuchamos. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En medio de su cumpleaños, así es, el presidente Trump confirmó ese acuerdo que se materializará este viernes en una ceremonia en Suiza. No obstante, el vicepresidente J.D. Vance dice que ya es seguro porque hay una prefirma digital. Así lo ha explicado el número 2 del gobierno de Estados Unidos. Ahora bien, todavía existen hipótesis alrededor del mismo porque no se ha emitido los puntos del acuerdo que se está materializando. No hay un comunicado oficial que desglose punto a punto qué es lo que se ha firmado, pero por otro lado, desde la Casa Blanca y desde el régimen ayatolá sí han confirmado algunos puntos clave.
algunos de ellos, por cierto, ya han entrado en vigor, como la reapertura del estrecho de Hormuz. Vayamos en primer lugar con lo que se sabe del acuerdo, lo que está confirmado y lo que ya ha empezado a entrar en vigor. En primer lugar, se detienen las operaciones militares de Estados Unidos, tanto en Medio Oriente como en las zonas aledañas al régimen ayatolá. Lo que especifica el acuerdo es que poner fin a las operaciones al fuego abierto en Medio Oriente no solo afecta al territorio de Irán, por supuesto sí, pero también a otros territorios como Líbano. Estados Unidos se compromete a no abrir de nuevo fuego en esos territorios. Además, el punto número 2, que ya es un hecho también, la reapertura del estrecho de Hormuz. Desde Estados Unidos confirman que el tráfico marítimo ya se ha reabierto en esas aguas. Y en tercer lugar, el levantamiento del bloqueo naval de Estados Unidos sobre los puertos que el régimen ayatolá tiene en zonas clave del estrecho de Hormuz, como por ejemplo el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán. Estos 3 puntos que les acabo de explicar son los que ya han trascendido, ya se conocen de ese acuerdo y ya están entrando en vigor. Repito, poner fin al fuego en Medio Oriente, reabrir el estrecho de Hormuz y levantar el bloqueo naval de Estados Unidos sobre los puertos del régimen. Eso se sabe, pero veamos ahora lo que no ha quedado claro todavía y estamos a la espera de conocer en el marco también de ese mismo acuerdo. En primer lugar, ¿qué pasará con el programa nuclear de los ayatolá? Es el punto más importante, el que ha perpetuado este operativo militar, porque Estados Unidos lleva meses insistiendo en que para Washington lo primordial es que el régimen ayatolá ponga fin al enriquecimiento de uranio. Aún no conocemos exactamente qué se ha establecido en ese acuerdo respecto al programa nuclear iraní, considerado una amenaza para la seguridad en el hemisferio occidental. También qué ocurrirá con las operaciones de Israel en Líbano. Estados Unidos se ha comprometido a no abrir fuego en Medio Oriente, eso incluye Líbano, por supuesto, pero Israel está al margen de este acuerdo y de momento hay silencio desde el gobierno de Netanyahu sobre si mantienen o no sus operaciones militares en Líbano contra el grupo terrorista Hezbollah, brazo armado del régimen iraní. Y en tercer lugar, las sanciones contra Irán. Hay sanciones impuestas por Washington al régimen ayatolá. Desde Teherán habían pedido en reiteradas ocasiones que las levantaran y que una condición sine qua non de los ayatolá para firmar ese acuerdo era el levantamiento de sanciones. Washington no ha especificado todavía si habrá o no, por tanto, un levantamiento de sanciones al régimen. El que ha reaccionado ya es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, muy madrugador, ha emitido varios mensajes en redes sociales en su trayecto a Francia, donde se encuentra asistiendo a la cumbre del G7. Veamos lo que dijo el mandatario sobre la reapertura del estrecho de Hormuz y al regreso de la navegabilidad en esas aguas. Los barcos están empezando a salir del estrecho de Hormuz. Muchos de ellos cargados de petróleo navegan por la autopista del sur, que es totalmente segura y está en perfectas condiciones. También hay otras rutas de navegación. Eso dice el presidente de Estados Unidos. Reacción desde Washington, reacción desde la Casa Blanca, en este caso emitida en Francia, donde, repito, Donald Trump acude a la cumbre del G7 tras firmar este acuerdo que va a presentar como una victoria. Pero también hay una reacción por parte de los ayatolá. En este caso, Mojtaba Khamenei, el hijo del eliminado Ali Khamenei, ha reaccionado señalando que los iraníes, dice textualmente en un comunicado, son los vencedores indiscutibles, palabras textuales de Mojtaba Khamenei, tras el acuerdo con Estados Unidos. Dice Mojtaba Khamenei que hasta el momento puede afirmar con valentía, repito, palabras textuales, que el heroico pueblo de Irán ha sido vencedor indiscutible de esta contienda. Como en todos los acuerdos, ambas partes lo intentarán vender como una victoria. Analistas consultados por NTN24 en Washington hablan ya de que realmente los ayatolá habrían salido fortalecidos, con una parte de sus capacidades militares dañadas, sí, pero con el reconocimiento internacional, por ejemplo, a la soberanía del régimen de Irán sobre el estrecho de Hormuz, algo que antes no existía. En cambio, aquí en Washington, donde me encuentro, Ruth, hay varias consecuencias negativas de esta operación Furia Épica. Por un lado, la impopularidad que ha tenido en el electorado norteamericano por la muerte de soldados de Estados Unidos. Varios de ellos han caído en esta operación Furia Épica, pero también por el aumento del precio del combustible y de la inflación como consecuencia de esta operación militar, cuando Washington se encamina ya
a unas elecciones de medio término en las que se hablará y mucho de este operativo. Es la información que tenemos al momento desde Washington.